Hola, buenas tardes. No hemos empezado, mil disculpas a los que estaban confundidos, pero estaba probando una nueva modalidad para presentar el video porque no se podía, por el peso de la grabación, no se ha podido subir al sistema. Entonces lo que voy a hacer es un sistema donde voy a compartirlo a través de la pantalla. Rocío, Adriana, ¿pudieron ver el video? No importa que no se escuchara, solo quería saber si es que podían ver el video, si que el video estaba andando, porque era básicamente para probar si compartiendo la pantalla era posible que ustedes pudieran ver. Súper. Ok, entonces vamos a empezar con este nuevo ciclo de charlas donde vamos a hablar de distintas aplicaciones clínicas de la redermalización. Vamos a partir con la rosácea como una de las unas condiciones clínicas en las cuales la redermalización es viable como un tratamiento coadyuvante. Y hablamos de coadyuvante porque es importante tener en consideración el uso del gold standard, el tratamiento gold standard de la rosácea. ¿Y qué es la rosácea? Bueno, estamos hablando de una condición, una dermatosis inflamatoria caracterizada por lesiones cutáneas en forma de eritema, elementos papulopustulares, fimas y hasta lesiones oculares. Tenemos que una condición asociada a distintos trastornos como el trastorno vascular, cambio en el tejido conjuntivo, microorganismos, disfunción del tracto digestivo, estrés oxidativo, cambio en el sistema pilosebáceo, factores climáticos, trastornos psicogenerativos. O sea, básicamente tenemos una condición compleja que tiene múltiples etiologías y que es compleja de tratar. La rosácea tiene la influencia exógena como la endógena. Exógena tal como los alimentos, la radiación solar, la temperatura, el viento, el estrés, la actividad física, y las endógenas como los ácaros de Modex, trastornos gastrointestinales y endocrino y el sistema nervioso. ¿Me pueden comentar si se escucha? Estoy hablando ahora, si se escucha. Le voy a preguntar a si es que está conectada Julia, que me están diciendo si es que el audio está funcionando, si me pueden escuchar. Ok, si no, por favor, pueden resetear el, el- 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 el browser para poder reactivar la presentación. Es una enfermedad que se conoce de al menos del Imperio Romano bajo varias condiciones, como quemaduras solares. Afecta a personas de ambos sexos, entre 30 y 50 años comúnmente, con una mayor prevalencia en mujeres, con obviamente una predisposición genética a los fototipos 1 y 2. Y en los países europeos la incidencia varía desde el 1,5 al 10%, que es bastante similar a la incidencia que ocurre en Sudamérica. La rosácea tiene distintas prevalencias, con una mayor cantidad en los países nórdicos por el color de la piel, por la tonalidad de la piel, por el fototipo de la piel. Y los factores típicos, generalmente inofensivos para las personas, pueden provocar la rosácea, principalmente la exposición al sol. La luz UV es un gatillante importante de la rosácea. El ejercicio físico, estos pacientes que nos dicen que después de trotar, de correr, tienen un blushing. El estrés emocional, clásica condición en pacientes que durante la anamnesis, durante la consulta, el paciente se empieza a poner rojo, empiezan a ver que incluso las orejas, los lóbulos, se empieza a poner un flashing, y este flashing es asociado a la rosácea. El alcohol, las comidas picantes, el clima caliente y los baños calientes, o sea, básicamente las alteraciones de la temperatura. Y la rosácea ha sido descrita ya hace varios ciclos y tenemos que hay un factor genético, hay un factor fenotípico, es decir, lo externo, y la hipersensibilidad de la piel, es decir, fototipos 1 y fototipos 2. Pieles más claras tienen mayor predisposición a tener rosácea y aparte es más evidente. La rosácea se relaciona con una cascada inflamatoria donde hay una mayor cantidad de citoquinas de activación leucocitaria, mayor recuento de mastocitos, hay una reacción neurogénica, vasodilatación, la piel está sensible, se genera una alteración en la barrera cutánea, hay menor hidratación, hay menor secreción de aceite
y eso es lo que produce que el paciente sienta dolor, ardor, picazón, hormigueo, sequedad, la piel tirante. Clásica manifestación del paciente con rosácea es sentir esta piel muy tirante, muy seca, con una incomodidad, con un pequeño ardor, con una cantidad de tingling. Y es importante tener en consideración esas cosas porque el eritema es una manifestación que además se comparte con otras condiciones y con otras patologías, tales como el acné. Entonces hay que tener claro que a pesar de que compartan ciertas características, no son lo mismo y tienen un tratamiento muy específico. Entonces hay todo un circuito donde hay actividad de proteasas, hay mayor cantidad de fragmentos, hay mayor eritema, inflamación, quimotaxis, hay una respuesta inflamatoria sostenida en la piel del paciente. Y las características principales de la rosácea, tenemos que el paciente inicia con un eritema transitorio, es decir, el paciente describe que después, por ejemplo, de salir de la ducha o de salir de un clima, de una temperatura baja en un espacio cerrado como un shopping center, a salir a la calle, siente este enrojecimiento, este ardor, este malestar. Y esto tiende a tener una localización más central, con una duración de manera que le llamamos de mareas, es decir, cada ciertas horas, en cada ciertos días mayor, en pacientes, en mujeres asociados también con el ciclo menstrual. Entonces tiende a tener un patrón claro y que no es algo permanente. Y esto es lo que se llamaba antiguamente la prerrosácea. Teníamos episodios repetitivos con temas transitorios, 5 veces por semana, que duran una hora. El paciente dice, bueno, después de una hora, básicamente la piel se siente mejor, se ve mejor. Se acompaña con la sensación de ardor o hormigueo en focos. El paciente le llama a que estos síntomas que son transitorios son los más incómodos para el paciente. El paciente tiende a reconocerlo muy bien y a sentirse muy incómodo y eh, eh, muy, mucha preocupación por esos episodios. Cuando uno evalúa la histología de una piel con rosácea, básicamente lo que observa es una expansión vascular, hinchazón de la capa superficial de la dermis, infiltración de leucocitos y una condición inflamatoria, es decir, es una piel atópica. Y luego, cuando hay un progreso de la rosácea y no hay un tratamiento adecuado de la rosácea, se genera este eritema persistente, donde el paciente tiende a tener un color rosado en su cara, una piel enrojecida. El color va de rosa brillante a rojo azulado, la ubicación en la parte central de la cara, y el paciente dice que esto ha durado ya varios meses. Y de meses pasamos a años, es decir, que esto es una condición que se va agravando cuando no hay un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que observamos a dermatoscopía o a simple vista? Que el paciente presenta las telangiectasias, que son el resultado de la neoangiogénesis, es decir, estas pequeñas telitas de araña. Muchas veces el paciente dice, tengo estas telitas de araña en mi cara, en ciertas zonas localizadas, he visto que se han expandido, que hay muchas más. Esto es una condición asociada a la rosácea, que también es parte del proceso de hipervascularización. Y luego, en rosáceas más complejas o en rosáceas más avanzadas, tenemos las pápulas y las pústulas, que se ubican en el fondo del eritema con un color más brillante, la ubicación perifolicular, finalmente descamación, la ubicación es perinasal, periauricular, perioral. Y aquí es cuando muchas veces confundimos el diagnóstico y lo podemos erróneamente hacer como acné, porque uno ve pústulas, ve pápulas, el paciente muchas veces describe que tratando de hacer limpieza o cuando va a un facial o la propia excoriación, el paciente trata de sacar estas espinillas, estas pápulas y no hay un contenido, hay un sangramiento. Esto es un excelente indicador de que estamos bajo una rosácea papulopustular, no un acné.
Luego, en condiciones más severas o en condiciones mucho más avanzadas, donde no hay un tratamiento adecuado, vemos las FIMAS. Entonces, principalmente en los pacientes hombres, donde está este engrosamiento significativo de la piel, bultos desiguales de la superficie, que son básicamente deformaciones. Y aquí las separamos en rinofimas, en la nariz, natofimias, en el mentón, metofimas en la frente y otofimas en los oídos. Básicamente, a la cronicidad de la condición inflamatoria, hay una fibrosis, hay una neovascularización exacerbada y genera estas deformaciones. Y básicamente tenemos distintos grados. Tenemos la rosácea eritomatotalengectésico, papulopustular, fimatosos y la oftalmorrosácea, donde el eritomatotalengectésico es la rosácea con mayor prevalencia, estamos hablando del 64%, y es la rosácea que nosotros podemos atacar en etapas tempranas, y más aún, la redermalización es una excelente herramienta para tratar esta condición. Y la rosácea se define en distintos subtipos, como les comentaba, pero el problema está cuando el paciente tiene una combinación. Y eso es muy frecuente, que el paciente tiene una condición eritomatotalengectésico junto con pústulas, ciertos episodios de oftalmorrosácea, ciertas zonas que están desarrollando FIMAS. Entonces, es importante entender que hay distintas etapas, pero además hay un solapamiento de condiciones dentro de una misma etapa. Como por ejemplo, aquí tenemos una paciente que tiene un eritema persistente de fondo, con lesiones inflamatorias, con distintas pápulas, con eritemas transitorios, etc. Entonces, esto tiene un nivel de combinación y esto lo hace un poco más complejo. Otra paciente, por ejemplo, con un eritema persistente, el vascular blush, este enrojecimiento, pero además expansiones vasculares permanentes y neoangiogénesis, las telangiectesias, una condición muy clásica del subtipo eritomatotalangectésico. Entonces, también es importante tenerlo en consideración, que es parte de las manifestaciones. Además, el paciente podría presentar eventualmente pápulas. No son excluyentes las condiciones, sino que son básicamente condiciones que tienen un solapamiento. Y el más complejo cuando tenemos las FIMAS, o los fimatosos, o la oftalmorrosácea. La oftalmorrosácea, aquí yo lo salto de la presentación, porque para mí esto no es un trabajo de los dermatólogos, ni mucho menos los médicos estéticos, sino que es un trabajo básicamente de los oftalmólogos. Pero sí, los tipos fimatosos me ha tocado tratar, y les voy a mostrar algunas fotos. Tratar las FIMAS es un desafío, requiere un tratamiento láser bastante agresivo, que además se puede combinar con la redermalización para tener una mejor recuperación. Los cuadros clínicos entonces pueden ir de muy suave. El paciente clásico llega con ciertos enrojecimientos, ve algunas pápulas, piensa que es acné, muchas veces lo han diagnosticado previamente de acné, ha intentado tratamientos previos sin ningún éxito, a pacientes con una condición mucho más severa, donde tenemos ya FIMAS, una eritema permanente y un daño crónico del tejido. Lo importante es que, ¿y por qué esto es relevante con la redermalización? Cuando muchas veces en todos los web seminars hemos hablado de antienvejecimiento, o hemos hablado básicamente de la parte estética, porque la rosácea es un cuadro clínico que nosotros vamos a ver muy frecuentemente también en la práctica médico-estética, y que el paciente acude porque es una carga emocional. 25% sufre depresión, 56% no experimenta placer o felicidad en la vida, 75% baja autoestima, 88% cree que también esta enfermedad tiene un impacto negativo en su vida profesional, con pérdida de trabajo, evitar contacto social y público. Es decir, el paciente se siente incómodo, pero además, al sentirse incómodo, al tener esta carga emocional,
busca ayuda. Y como lo vamos a ver más adelante, las terapias o las estrategias terapéuticas de gold standard, de tratamiento clásico, tienen una tasa de éxito muy baja. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Esto lo voy a pasar bastante rápido. Tenemos distintas condiciones que muchas veces se parecen a la rosácea, las, las diagnosticamos erróneamente y esto genera una baja, incluso menor del éxito del tratamiento. El acné, la dermatitis seborreica, la dermatitis perioral, la enfermedad de tejidos conectivos, la dermatitis por esteroides y dermatitis de contacto. Y aquí les voy a dar algunos tips. No voy a hablar en detalle cada una de las condiciones porque no es el foco de esta presentación, pero es importante que tengan claro la identificación de ciertas cosas. La rosácea y el acné pueden ser similares, pero tenemos condiciones o características que se difieren. Eritema, telangiectasia, pápulas, pústulas localizadas, pústulas vacías, es decir, cuando el paciente incluso describe que presiona. Me ha pasado incluso que en la clínica veo una pústula de la cual no estoy muy seguro y la trato de extraer con una herramienta o con una aguja 18G y veo que solamente hay un sangramiento. Esto es rosácea. Ahora, puntos blancos, puntos negros, pápula y pústula con contenido sebáceo, ubicación en la superficie, laterales, área mandibular, es acné. Y algo que a mí me ha servido mucho, porque hay un tipo de rosácea, tengo algunas fotos de algunos pacientes que puedo compartir con ustedes, que tienen como estos granitos, estos pequeños microquistes que están alrededor de toda la cara. Cuando uno los ve bajo dermatoscopia, se ve que son quistes encapsulados, que no hay un contenido real cuando uno lo trata de extraer nuevamente y solamente sangrado, pero el paciente con acné, cuando lo ve a dermatoscopía, estos quistes tienden a tener un comedón abierto o una raíz que se puede extraer. Entonces, esto hace mucho la diferencia porque he tenido pacientes que por varios años han sido tratados como acné sin ningún éxito, con los tratamientos tópicos clásicos del acné, sin ningún éxito, y cuando uno hace la evaluación más exhaustiva a nivel de dermatoscopía, uno puede ver que nunca fue acné, sino que el problema era una rosácea papulopustular con microquistes encapsulados. Y esto es algo totalmente distinto. Cuando tenemos el acné, tenemos una manifestación seborrea, no hay una localización centrofacial. Las pápulas y pústulas con eritema se agitan en la periferia, es decir, tienen una expansión, ponen elementos nodales y no hay telangiectasias. Es algo también súper importante a la dermatoscopía. El acné no tiene estas spider webs, no tiene estas telitas de araña. Y es un proceso inflamatorio que está relacionado con la glándula sebácea. Vamos a tener un web seminar más adelante también dentro de este ciclo de manifestaciones clínicas, es como el uso de reembalsación para el acné y las cicatrices de acné. También tiene una aplicación, pero obviamente requiere una aproximación diferente. Y en el acné vemos básicamente estas lesiones. Aquí tenemos un clásico acné quístico, acá tenemos un acné hormonal, en la localización del mentón. Estos no son rosáceas. Ahora, otras condiciones que también son parecidas a la dermatitis seborreica, siempre le digo cuando presento este tema, la dermatitis seborreica, la diferencia que tiene es que tiene una ubicación en las zonas pilosas, cejas, en hombres, en barba, incluso cercano a las pestañas, en el hairline, a la línea capilar. Tenemos otra condición y sobre todo hay escamas grasosas en la superficie con una estacionalidad. Aquí no estamos hablando de rosácea, sino que estamos hablando de dermatitis seborreica. Y el tratamiento además es distinto. La dermatitis seborreica además también se puede ver acompañada con la dermatitis perioral, donde tiene una localización muy específica en la zona de los nostrils, en la parte de la zona superior del labio. O sea, hasta la ubicación es distinta y eso hay que tenerlo en consideración, porque el manejo de una dermatitis seborreica es distinto a la de una rosácea. La dermatitis perioral también relacionado con ahora lo que está ocurriendo
muy frecuentemente con el uso de la máscara, el maskne, que es básicamente esta pequeña infección fúngica y bacterial, que también se asocia con la aplicación de corticoides, pacientes que han sido tratados con corticosteroides por mucho tiempo para otras condiciones pueden desarrollarlo y esto tiene otra etiología y otro tratamiento. Y aquí estamos hablando que la dermatitis perioral rosacea lake, porque hay un eritema, está asociado netamente a la zona del contorno de la boca. La dermatitis perioral se localiza con pequeñas pápulas, raramente como papulopústulas, y los cosméticos, la aplicación de corticoides o productos en base a isotretinoína o ácido glicólico pueden exacerbar. Por eso también es importante que tengan en consideración esta condición, porque muchas veces he visto que se diagnostica acné hormonal, le llaman acné hormonal, cuando la condición es dermatitis perioral, y cuando se hace el tratamiento clásico con adapaleno, con isotretinoína y clindamicina, se empeora aún más la condición. El tratamiento de una dermatitis perioral es completamente diferente. Ahora, condiciones mucho más complejas como la fotodermatosis polimórfica, asociada al sol, a una uveitis, es un fenómeno de endurecimiento de la piel y esto no es una rosácea, no hay un eritema de fondo, sino que netamente hay un daño, una excoriación de la piel, hay una quemadura. Entonces esto no está relacionado con la dermatitis. El lupus rojo, que esto sí tiene otras características clínicas, ya que hay otras pruebas de laboratorio mucho más complejas para el diagnóstico. Me ha tocado pacientes que han tenido lupus rojo y que no, pacientes que llegan, que han sido diagnosticados por 2 o 3 tratantes con rosácea, todo el tratamiento de la rosácea sin ningún tipo de mejora. Cuando uno hace pruebas de laboratorio, anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra ADN doble hélice, anticuerpos contra antígenos nucleares SM, o fosfolípidos salen positivos, algunos falsos positivos con antígenos cardiolipina. Básicamente ciertas condiciones que uno ve y luego la prueba de COMS positiva sin anemia, el paciente tiene un lupus rojo. Ahora esto sí no tiene nada que ver con la parte estética. El lupus rojo discoide, además, otra condición similar que también me ha tocado ver, donde el paciente se ve una infiltración hiperqueratósica y eritema en forma le llaman en forma de mariposa en la zona central. Y esto no es una rosácea. Y si ven algo así de este tipo, esto no es para medicina estética, sino que esto ya es para tratamiento dermatovenerológico. La sarcoide infiltración difusa de Boeck, que esto es otra condición también en la mejilla, en la nariz, con una infiltración púrpura. Esto es con un fenómeno de polvo positivo, es decir, cuando nos raspa sale un nivel de escamaciones, también es otra condición no específica. Y los adenomas o los epitolomas, que son estas glándulas sebáceas pequeñas, básicamente son pequeños nódulos dérmicos que tienen una forma de papiloma, pero esto no está asociado con la rosácea, sino que son microcrecimientos, tumores que tienen otro tipo de tratamiento que la rosácea. La dermatomiositosis, esto sí es una inflamación persistente. Aquí tenemos electromiografía, biopsia de músculo. Aquí sí tenemos una condición médica mucho más compleja, más avanzada, pacientes que presentan otro tipo de condiciones. Y esto sí no es rosácea también claramente. Ok, ahora volvamos un poco a la rosácea porque sí, suena complejo, suena como mucho solapamiento, porque una de las claves es identificarla, el diagnóstico adecuado y el manejo adecuado. Las directrices clínicas internacionales se llaman ROSCO, que se llama el Consenso de la Rosácea, y el ROSCO se basa en un algoritmo de tratamiento complejo. No existe solamente un tratamiento para la rosácea y sobre todo el tratamiento tiene que ser dirigido a las mediciones o las indicaciones en casa, es decir, la educación al paciente, pero además los tratamientos de soporte. ¿Qué es lo clásico que hablamos? Hablamos de la ivermectina, metronidazol, la ivermectina, el Solantra, metronidazol, el Rosex o el Rosalex. Además, el Mirvaso, que es el bromide gel, el gel de bromidio etílico, 0.3%.
en Europa es al 3 miligramos por gramo, que es para la parte vascular. El gold standard se basa en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando usamos el gold standard, que es el tratamiento clásico, no tenemos un éxito mayor al 3%. Muchos pacientes llegan que han usado el Rosex, el Rosalex, que han usado el Solantra, la ivermectina, que han usado además ácido asiálico. Muchos de ellos también han intentado doxiciclina con un resultado cero, muy cercano a cero. Es común, eso es un problema y por eso estamos hablando hoy día de la rosácea y la redermalización. Es importante que el procedimiento, el tratamiento de la rosácea está acompañado con la educación del paciente, identificar cuál es el gatillante de la rosácea, pero además el tratamiento de soporte. Tratamientos de soporte son los que tienen mayor uso fundamental. Y los fármacos tienen que ser elegidos de manera específica. Sobre todo, obviamente, siempre hacer énfasis en el uso del protector solar. Ahora, la mnemotecnia para el uso del tratamiento rosácea llamado mosaico es el concepto Mirvaso, Solantra y los tratamientos asociados para la rosácea moderada y severa. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día como la redermalización. No van a tener éxito tratando la rosácea solamente con redermalización. Es importante tener los tratamientos base, que es el Mirvaso y el Solantra. Entonces, ¿cuál es el Solantra? Tuvo todo el ivermectina tuvo todo un boom ahora con el tema de COVID. Es un antiparasítico que se ha demostrado que tiene un efecto importante para uso en la noche para el tratamiento de la rosácea. Cuando esto está asociado al mirvaso, que es un vasoconstrictor, la bromidina tartrato, al 0,5%, que al vasoconstrictor se genera una reducción del eritema de base. Tenemos estas dos tratamientos base. Y a esto se puede agregar el metronidazol. Entonces tenemos un tratamiento de día, un tratamiento de noche, limpieza, obviamente el cuidado de la cara. Y lo que buscamos es reducir los gatillantes. Disculpa. Entonces tenemos medicamentos que tienen una eficacia probada, un éxito aproximadamente del 3%, muy bajo, y lo que nosotros tenemos que hacer es tener un tratamiento coadyuvante. Por eso se llama ROSCO y por eso el mosaico tiene el Mirvaso, Solantra y los tratamientos complementarios. Tenemos distintos tratamientos complementarios y se los voy a mostrar en algunos slides con algunos de mis ejemplos, tales como la luz pulsada, tales como los láser vasculares, el láser diodo, y vamos a hablar de la redermalización como una alternativa costo efectiva para el médico tratante, que además puede ser usada por el médico y por el tratante de medicina estética. Ya sabemos lo que hace la redermalización, mejora y normaliza la microcirculación, crea un entorno fisiológico óptimo para la piel, estimula los procesos reparadores, restaura el balance hídrico, oxigena la piel, hay un aumento en el potencial de las células a la parte energética, hay una prevención de la hiperpigmentación y un efecto antiinflamatorio. Entonces tenemos una mejora de la microcirculación y al tener este cambio en la rosácea, lo que buscamos es restaurar la mejora. Y aquí sí vamos a ser enfáticos que para el tratamiento de rosácea solamente vamos a usar Cela Reder 1.1 con la concentración más baja de ácido hialurónico, con la concentración estable de succinato de sodio, ácido succínico, con un pH fisiológico, y para rosácea generalmente usamos 1 ml por sesión. Como hemos conversado, el ácido succínico con el ácido hialurónico alto peso molecular tiene un efecto sinérgico, donde por un lado hay un efecto antiinflamatorio y por otro lado hay un efecto bioenergético. Tenemos una mejora en la microcirculación, tenemos una mejora en la balance hídrico y una reducción en las citoquinas proinflamatorias. ¿Y qué es lo que se ha demostrado? Que con el Cela Rederm, especialmente Cela 1.1 para este tipo de tratamiento,
la histología ha mostrado que hay una restauración del tejido vascular, hay una regulación y además una mejora también en el tejido conectivo. Entonces, con el CELA-REVEN tenemos un aumento en la densidad del diámetro de la red microvascular, reduciendo también la atroficidad y mejorando la estructura dérmica. Entonces, tenemos un efecto pro-regenerativo asociado a la parte vascular de la rosácea. Entonces, veamos algunos casos clínicos. Por ejemplo, una paciente de 41 años, que sus quejas fueron la erupción de la cara, acompañado de ardor y picazón, gastritis crónica, historial médico con enfermedades hace 5 años, exacerbación bajo el estrés, el sol, se agravó durante el embarazo, problemas psicosociales, depresión por la enfermedad de la piel, hubo tratamiento sistémico con metronidazol en vía oral, 250 miligramos 3 veces al día durante 3 semanas, con una muy mala tolerancia, náusea, tuvo después toxiciclina, 200 miligramos durante 4 semanas. Entonces, tratamientos de pacientes en Rusia y en Ucrania, yo estos protocolos no los seguiría bajo ninguna circunstancia, especialmente con metronidazol oral, toxiciclina tal vez, pero la concentración, la dosis fue muy alta. Y en el uso tópico, metronidazol crema junto a pimecrolimus, que eso yo no está indicado para rosácea, y no hubo suficiente efectividad, pero al menos hubo ciertas zonas, 15 zonas inflamatorias persistentes. Entonces a la paciente se le aplicó Celarrederm 1.12 ml y luego del primer tratamiento pudo ver una reducción en el eritema de fondo, una reducción en las telangiectasias y en el flashing. Entonces tenemos una mejora en el enrojecimiento de fondo. Como pueden ver, esta es una rosácea eritotelangiectésico. No tenemos una rosácea papulopustular. Ahora, el siguiente caso, paciente de 56 años, también acompañado por las erupciones, ardor, picazón, también el mismo aumento durante el estrés, el sol, la exposición térmica. Tuvo dosis de ciclo repetido de doxiciclina, minociclina, metronidazol, ácido acélico, crema de dalacin, metronidazol, una mejoría a corto plazo, algo que muchas veces describen los pacientes usan esto y se ve una mejora corta, una mejora muy limitada. La paciente, la primera sesión con 12 ml de CELA 1.1, después del primer tratamiento vio una mejora en la telangiectasia y una reducción en el enrojecimiento de base. Eso es lo que primero observa el paciente. Y de hecho, esto es algo para los que ya utilizan CELA-REVERM ya hace un tiempo. Es una de las cosas que el paciente describe, incluso que no tiene rosáceo, que el paciente ve la piel más clara, más limpia. Muchas veces dicen, se ve la piel más pálida, más con un brillo distinto. Eso está asociado a la parte vascular. Y si se imaginan que esto lo ponemos en un paciente que tiene una alteración, un eritema de fondo, por supuesto que se ven grandes cambios. Estos son pacientes míos, una paciente bastante joven, de 16 años creo, tenía postinflamatorio eritema, ciertos signos de acné, los otros tratantes estaban confundidos, si era acné o rosácea, hubo un paciente, un médico que la diagnosticó con rosácea, obviamente no tuvo ninguna respuesta al acné, a tratamiento acné, entonces ¿qué es lo que hice? Fue cambiar completamente su protocolo con el gold standard, Solantra, metronidazol, 3 sesiones de renormalización y luego terminé con 3 sesiones de luz pulsada en modo vascular. Se pudo ver completa resolución del enrojecimiento, completa resolución de las pústulas y esto ha sido algo prolongado. Pacientes que ya he visto luego de 6 a 8 meses posterior al tratamiento, aún con la mejora. Esta es una paciente francesa que por más de 10 años describía este flashing, se ponía muy roja y tenía esta rosácea persistente. Partí con el Gold Standard y tratamos con una primera sesión de Intense Pulse Light de IPL vascular, porque por un término económico era mucho más cómodo para la paciente pagar luz pulsada que renormalización, pero tuvo una muy mala respuesta. Un edema, ardor, malestar, incluso algunos signos de postinflamatoria hyperpigmentation. Es decir, la paciente tuvo muy mala tolerancia, entonces descontinuamos la luz pulsada y hicimos 3 sesiones de rehermalización. La paciente vio un cambio muy importante en el enrojecimiento, en el eritema de base. A pesar de eso, la paciente aún observaba stop flashing.
¿Cómo soluciono yo estos flashings, este enrojecimiento? Por ejemplo, si uno le empezaba a preguntar muchas cosas o había un estrés o una pequeña eh, timidez, se ponía muy roja, te lo solucioné con Mesobotox. Es un protocolo que se desarrolló en Argentina, donde hay una reconstitución de la toxina botulínica hiperdiluida y se pone como mesoterapia alrededor de toda la cara. Y el paciente realmente observa que no tiene estos enrojecimientos asociados con el estrés o con situaciones emocionales. Entonces la paciente, de hecho, la vi la semana pasada, ya llevamos un año sin ningún tratamiento, solamente mantenerla con el gold standard. Eso sí, el paciente tiene que tener una mantención con el gold standard más el uso de protector solar y la paciente no ha tenido ningún tipo de recurrencia ni tampoco ha empeorado la rosácea. Es decir, tuvimos una mejora completa. Paciente con rinofima, que básicamente fue diagnosticado muy joven de rosácea, el tratamiento no ha sido muy efectivo. eh, Empezamos con el gold standard, realicé un CO2 resurfacing totalmente ablativo para sacar todas las fimas, sacar todos los crecimientos. Y en esa misma sesión lo que hice fue ponerse la Redercela 1.1 sobre la nariz, pero de manera tópica. Es decir, el láser básicamente quitó toda la capa de la piel totalmente expuesta, se aplica Celarreder y el paciente tuvo una recuperación muy rápida. En 2 semanas tuvo una recuperación total y permanente. Ya lo vi aproximadamente hace unos meses atrás, ya habían pasado 2 años desde que hicimos el tratamiento, el paciente tenía una mejora completa. Ahora, otra paciente que por más de 10 años tenía rosácea, pero ha sido diagnosticada como acné, dermatitis, no respondió a ningún tratamiento tópico, utilizamos el gold standard, 3 sesiones de luz pulsada para reducir parte de la telangiectasia, no se observan bien en la foto, pero tenía estas papulopústulas, y una sesión de redermalización. Mi último control fue en febrero del 2020, luego, no, la paciente fue tratada en febrero del 2020, luego en junio del 2021 no hay relapso, y la paciente se mantuvo solamente con metronidazol en crema y protector solar. Es decir, no se vuelve atrás, hay una mejora importante y prolongada. Ahora, lo que se ha observado es que con la renormalización mejora la hidratación, la elasticidad, es decir, hay una mejora persistente de la piel de las características que están dañadas durante la rosácea. La piel con rosácea tiene bastante daño y que la renormalización bajo el punto de la medicina basada en la evidencia muestra que en la renormalización hay un estrechamiento de los vasos previamente hidratados, tanto como más pequeños como los grandes, incluso hay nuevas papilas dérmicas, la estructura general de la dermis superior tiene un aspecto más homogéneo con la disposición normal de la fibra y los vasos, es decir, hay una restauración fisiológica de la barrera vascular. Importante que el paciente se le eduque, no es solamente hacer un tratamiento, sino que también hay que explicar que el paciente tiene una limpieza muy suave de la piel, usar productos que sean suaves, evitar la exfoliación, protector solar, incluso en invierno, agentes hidratantes y los procedimientos cosméticos y alual, los que ya conocemos. Y ahora vamos a ver el video. Nosotros hace muy poco tuvimos el Congreso Yalual en República Checa, donde presenté este tópico. Sobre todo hablamos sobre redermalización en rosácea y hicimos una presentación en vivo, lo cual la voy a compartir con ustedes ahora. Vamos a detener esto. Un segundo. Voy a hablar sobre el video, pero ¿me pueden por favor confirmar si se ve el video? ¿Se puede ver el video? Si me pueden confirmar, mientras tanto voy a ir hablando por sobre el video. Perfecto. Entonces ahora lo vamos a reiniciar. Un segundo. Voy a cortar acá el... Ok. Entonces tenemos una paciente, clásica paciente con una rosácea bastante bien controlada, con muy poca cantidad de telangiectasias. ¿Me escuchan? ¿Escuchan mi audio, mi voz o no se escucha mucho? ¿Se me pueden confirmar si se escucha mi voz? Porque quiero ir
contando. Ok, la paciente se puede ver que tiene una rosácea clásica, no papulopustular. Cuando uno la ve al dermatoscopio, sí se ven algunas spider unas telitas de araña, zonas muy enrojecidas, sobre todo en los pómulos. Eh, la paciente presenta este enrojecimiento por varios años, describe que ya han pasado casi 10 años. Entonces se va a realizar redermalización y aquí utilizamos CELA 1.1. Importante, limpiar adecuadamente la piel del paciente. Aquí estábamos ajustando la luz, por eso se ve un poco extraño. Anestesia. La anestesia con EMLA, lidocaína, por al menos 30 minutos. En el paciente con rosácea, al haber mayor vascularización, también hay mayor sensibilidad. Hay que utilizar una buena cantidad de crema anestésica. Y vamos a atacar las zonas de enrojecimiento específicamente. ¿Qué es lo que van a observar? Un sangramiento importante. Y esto es normal, no es para asustarse, no es para preocuparse. Durante el proceso de rehermalización en un paciente con rosácea, el paciente va a sangrar bastante. Porque obviamente tenemos un paciente con una piel hipervascularizada y estamos atacándola directamente. Vamos a observar ciertos blanching y muchas veces en pacientes que tienen las telangiectasias vamos a observar también un cierto nivel de efecto de esclerotización. Ahora el CLR-DERM en este caso te está aplicando, usted ya sabe muy bien que tiene el dual locker asociado y que hay que hacer una pequeña presión para poder evitar que se desarme el sistema. Entonces básicamente usamos CLR-DERM 1.1 directamente en las zonas de enrojecimiento, directamente en las zonas donde hay rosácea, porque eso es lo que vamos a atacar. Nuevamente, la técnica que vamos a utilizar es la clásica. No vamos a utilizar una técnica diferente, las micropápulas a nivel intradérmico, generando un pequeño blanching posterior a la anestesia. Entonces estiramos levemente la piel y luego incorporamos muy superficial las pequeñas pápulas y se ve este blanching. Esto es importante que lo van a ver durante una renormalización en un paciente con rosácea. La pápula toma un color blanquecino. Eso es un signo de que están en el plano correcto. Tiene que ser muy superficial y tenemos que seguir el patrón de la zona de enrojecimiento. La paciente va a sangrar, es normal. Recomiendo no estar refregando la piel o pasando la gasa de manera tan eh, frecuente, sino que netamente mantener la comodidad del paciente que no sienta un malestar durante el procedimiento. Entonces las pápulas son muy superficiales, muy superficiales, y se generan estos blanching. El paciente va a tener el sangrado y eso es totalmente esperable en los casos de rosácea. O sea, aplicamos pequeñas cantidades del producto en toda la cara, pero nuestro foco, en este caso, son las zonas de enrojecimiento, las zonas del eritema base o de eritema de fondo. No nos interesa seguir un patrón como la técnica de lifting, las técnicas de antienvejecimiento, porque acá lo que queremos hacer es atacar la zona de hipervascularización. Se van poniendo pequeñas pápulas. Como pueden ver al principio no sangran, pero luego empieza el sangrado. Y en un paciente también con rosácea va a tener una coagulación un poco más lenta. O sea, yo hago un pequeño tapping muy suave, no algo muy fuerte. Y atacamos las zonas de enrojecimiento. Si la zona de enrojecimiento, por ejemplo, también es la frente, el mentón, también realizamos esas zonas. Si es que quieren mezclar esto junto a un tratamiento anti-envejecimiento, es decir, el paciente tiene rosácea, pero quieren reducir ciertas arrugas, quieren mejorar el tono de la piel, no hay problema ni tampoco hay contraindicación que lo hagan en la cara completa. A pesar de eso, el foco tiene que ser la zona de eritema de fondo. Pueden ver, las pápulas tienen un blanching, tienen
una decoloración, se ve este color blanquecino, muy superficial, muy cercana una de la otra. Al principio no hay un sangrado y luego cuando uno va avanzando, uno empieza a ver que la zona donde uno recién inició empieza a tener un sangrado más profundo, más fuerte. Totalmente normal. En pacientes también con rosácea se tiende a tener una piel un poco más gruesa, con hiperkeratosis. Muchas veces cambio la aguja para poder ah, prevenir que con la pérdida del filo se genere este malestar. Y esto es algo que está, aquí voy a poner una pequeña pausa, una pequeña pausa, porque aquí sí voy a entrar en un terreno eh, un poco más controversial, que es el uso de la renormalización en la nariz. Ahora, Francisca me pregunta si uso la jeringa completa o no. En el caso de esta modelo utilizamos 2 ml porque era una modelo para nuestro training. Yo por un tema también económico de los pacientes, encuentro que es suficiente 1 ml para el uso completo. Un ml por sesión es más que suficiente. Y sí uso la aguja que está incluida en el producto, que es la aguja 27G o la aguja 30G cuando es eléctrica. Pero recuerden que estamos hablando de CELA 1.1, así que es la aguja está incorporada. Ahora vamos a ir a esta parte que es... me pregunta acá Gladys, si es posible infiltrar con 33 o 34G. No, o sea, es posible técnicamente, pero no lo recomiendo. Y lo he visto muchas veces con algunos colegas de Colombia. Cuando, disculpa Francisca, sí tienes razón, la 30G, la 27 viene en CELA 1.8. He visto que cuando utilizan agujas muy delgadas como la 33 o 34G, uno, hay que hacer bastante presión para que una cantidad pequeña de producto salga. Obviamente el producto tiene una viscosidad, pero además el control de estar en una capa superficial se pierde. Y eso genera que las pápulas sean muy profundas. Yo no recomiendo agujas tan pequeñas porque se pierde el control del manejo de la superficialidad. Yo opino que las nanoagujas, si me están preguntando, yo no utilizo las nanoagujas por un tema de manejo. La aguja entre más larga y también con un gauge mucho más adecuado como el 30G o incluso 27G, uno puede manejar de mejor manera la profundidad. Ahora, conozco otros providers, otros doctores médicos que están trabajando, que utilizan las nanoagujas y les gusta y les funciona bien y he visto su técnica es muy buena. Hay un tema también de comida personal. Ahora, voy a mostrar esto en la nariz. Uso de redermalización no está oficialmente indicado para la nariz. A pesar de eso, yo lo utilizo en la nariz. Me gusta mucho por el tema de las talenquectasias y para mejorar poros. Ahora, yo lo realizo en la nariz completa. No he tenido complicaciones, gracias a Dios, porque estamos hablando de ácido hialurónico no reticulado y 1.1 bastante baja concentración. Y no solamente hago en la zona del tabique, hago en la nariz completa, incluyendo el dorso y los nostrils. Zonas que vascularmente tienen un nivel de riesgo. Ahora, las inyecciones son pequeñas cantidades, muy superficialmente, pápulas muy pequeñas. No vamos a hablar que vamos a poner unas grandes cantidades. Si pensamos hacer algo así con relleno inyectable o ácido hialurónico reticulado, tenemos una oclusión vascular de seguro. Con Celarreder no, tampoco realizo aspiración, porque probablemente saldría una aspiración positiva, pero ¿qué van a observar? Sangrado profuso, bastante cantidad de sangrado, que es doloroso, para el paciente es muy incómodo, pero un resultado muy bueno en la mejora del enrojecimiento en la nariz. Para los que ya tienen la práctica del Celarreder, les recomiendo que lo prueben. Para los que están recién iniciando, practiquen más con otras zonas al principio, pero Celarrederme en la nariz es bastante bueno. Si se puede hacer eso con 1.8, no. Inmediatamente les digo, no lo intenten. De hecho, si recién van a iniciar con temas Celarreder en la nariz y en la glabela, partan con Electric. 1.1 máximo, pero 1.8 no. Ahí sí tienen un riesgo de oclusión vascular volumétrica, que no es relacionado, no es relacionado con que el producto sea reticulado y vaya a taponear la parte vascular, sino que netamente van a crear una pápula que va a generar un volumen
que va a empujar la parte vascular. Pueden pasar algún temor. Entonces, aquí hice un poco la frente, muy suave, muy rápido. La paciente no necesitaba en la frente, pero bueno, estábamos utilizando 12 ml, que es una cantidad bastante eh, grande. Yo generalmente hago todas mis rendizaciones con un ml. Pero en mejillas, si solamente si la primera sesión ya utilizaron 1.1 y la paciente tuvo buena respuesta, es posible. A pesar de eso, toda la data en relación a rosácea ha mostrado que Electri y 1.1 son los productos que benefician, que mejoran la rosácea. Ahora el tratamiento, lo clásico que utilizamos, si voy a usar Cela Reder 1.8 en el cuello. Por supuesto, si voy a usar en el cuello, no hay problema. Ahora, aquí yo hago un masaje un poco agresivo, me lo han dicho. Eh, Me gusta hacer un masaje exhaustivo con alguna crema que incluya árnica, algún tipo de humectante. Me gusta que el masaje tenga un nivel de fuerza porque puedo expandir y puedo disipar el producto. No me gusta dejar las pápulas intactas. Y también con el masaje se genera un efecto térmico que ayuda a que las pápulas tengan una mayor elasticidad para su difusión. Entonces, hago un masaje fuerte. Entonces el paciente se ríe un poco con lo agresivo o lo fuerte que hago el masaje. Para mí es importante. Entonces se realiza el masaje, hay una hidratación importante. ¿Qué opina el beso Botox? Yo lo utilizo para terminar el proceso de rosácea, especialmente en pacientes que tienen rosácea que está asociada a estos flashings, a estos enrojecimientos por estrés, por ejemplo. Pacientes que se ponen nerviosos y se ponen rojos. Entonces, ahí uso el mesobotox. Ahora, aquí estoy mostrando cómo se ven las pápulas, se sienten las pápulas, hay un blanching, hay un blanqueamiento, hay unas pápulas que van a durar unos días. Pacientes con rosácea pueden durar 2 o 3 días con CELA 1.1. El paciente las va a sentir, no van a ser persistentes, no se ha visto ni se ha descrito ningún caso donde estas pápulas no se disipen. Y esto es algo que van a observar en el procedimiento para rosácea, donde la pápula tiene un color más claro. Obviamente hay una zona donde hay menor vascularización. Y es importante explicarle al paciente que tiene que por 2 semanas evitar ejercicio extenuante, exposición al sol, tiene que usar protector solar. Yo sí les recomiendo a los pacientes que durante la noche se realicen un masaje. Y aquí estoy usando el Profit Deluxe, que también está en Chile, ya está disponible. El Profit Deluxe, que es el spray con ácido hialurónico posterior al procedimiento para poder hidratar y reducir el enrojecimiento del procedimiento per se. Entonces, generalmente pacientes que quieren como el procedimiento a nivel de spa, el procedimiento a nivel de spa, a nivel médico, yo lo termino acá, es, el masaje con el humectante, y bueno, el paciente está listo para irse. Hay pacientes que prefieren estar más en la consulta, que quieren tener un poco de relax, y aquí utilizo el Profidelax, que es este spray que tiene ácido hialurónico. Entonces hago un spray alrededor de toda la cara y luego pongo la máscara, la Wow Mask, también de Yalual, que creo que va a estar también en Chile prontamente disponible, que es la máscara de ojos y en la parte inferior. Ahora, yo no soy un gran fanático de las máscaras por el tema ambiental. A pesar de eso, las de Yalual son biodegradables, son en base a algas. A los pacientes les gusta bastante porque se van con un enrojecimiento menor. Ahora, yo siempre estoy pensando, me quedo bastante mal puesta la máscara, me costaba ver en ese ángulo. Ahora, yo siempre pienso también en la parte costo-efectividad del paciente. Estamos hablando que la rosácea es una condición médica que también se escapa un poco de la parte, la paciente se río, de la parte dermatoestética. Y cuando incrementamos los costos para el paciente, por ejemplo, utilizar el WOW mask, utilizar más cosméticos, claro, para el paciente le puede resultar más complejo ir a todas las sesiones o tener una adherencia mayor al procedimiento. Ahora, pacientes que lo pueden costear y pacientes que se sienten cómodos con este tipo de extras, no lo veo en un problema.
El Wow Mask tiene ácido hialurónico, tiene árnica, tiene algunos antiinflamatorios. Y lo que observo con el Wow Mask es que luego del procedimiento, cuando la dejamos por alrededor de 20 minutos en la cara, posterior al procedimiento, las pápulas están bastante dispersas. Es que es cuando me ayudaron a reubicarlo porque mi ubicación de la máscara. Aquí se puede ver que yo no soy de los que pongo muy comúnmente máscara. ¿Ese es el Wow Mask? Sí, ese es el Wow Mask. Pueden notar que muchas veces mi enfermera o la técnico es la que realiza el posterior. Sí, el Wow Mask es este film posterior al tratamiento y el Wow Mask lo que hace es reducir la posibilidad de hematomas. Lo que puedo observar después del Wow Mask es que el paciente al terminar el procedimiento se va con las pápulas mucho más dispersas, hay una recuperación más rápida y menor cantidad de edema. El único problema está en el valor agregado. Yo soy bastante conservador en términos también de los costos que el paciente vaya a tener. Entonces, si no hay ninguna consulta, les agradezco mucho el tiempo. Si tienen dudas, sé que entrar en el ámbito de la rosácea es como un poco saltarse a un mundo más de la dermatovenerología. A pesar de eso, tiene bastantes aplicaciones. Tienen duda acá hasta mi Instagram, me pueden escribir en cualquier momento. Yo siempre estoy respondiendo las dudas. Siempre estoy en la disposición que necesiten. Y si tienen casos clínicos, también lo pueden hacer llegar. Entonces, si no hay más dudas, les agradezco a todos. Les deseo una muy buena tarde y un excelente día. Ok, Adriana pregunta, si no hay ningún peeling recomendado. Excelente pregunta. Adriana, no sé si me hablas me hablas de Colombia. No, estaba viendo porque en Chile aún no llegan los peeling químicos de Yalual. Está el peeling químico para la rosácea, que es el Glow Peel, que tiene ciertos efectos antiinflamatorios, especialmente por el ácido salicílico y el ácido láctico. Sí, hay peelings superficiales de baja concentración de ácido que se basen en ácido mandélico, láctico y salicílico que son beneficiosos. Ahora, hay que ser muy precavido, hay que ser, hay que ser bastante conservador. Me dice que usa el de Innoaesthetic. Yo no lo conozco, personalmente no lo conozco. Yo trabajo con los peelings de Yalwal, además los peelings de Dermaceutic. El de Llanosthetic no lo conozco, pero si me escribes por Instagram me puedes decir en detalles cuál es el peeling en particular, porque acá hay uno para redness, estoy viendo la página web. Lo importante es que sean los componentes adecuados. El InnoExoPil es este. Si lo conozco y lo he visto, que es para la cuperosa, y que este es en base a flavonoides, shea butter, dextran. Sí, si es el que estoy revisando en la página, el Redness, lo he estado viendo. Sí, mandélico al 50% para rosácea y copino funciona bastante bien como mantención, es decir, eh, el paciente llega a una etapa donde está conforme con el tratamiento y luego hacemos estos tratamientos mucho menos costosos y más pequeños para mantener los buenos resultados. El ácido mandélico me gusta bastante por el efecto hidratante que tiene. Sí, estuve viendo el Redness Peeling Cream. Yo nunca lo he probado, esa es la realidad, no lo he probado. No, el Redness Cream, Redness Peel. Nunca lo he probado, no les puedo decir mi experiencia porque no he probado la marca, pero por los componentes que pude ver, sería bastante positivo para el tratamiento. Entonces, les agradezco nuevamente, gracias por las dudas, siempre me pueden escribir por vía Instagram y les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias.